Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 8 y verso 9. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, primeramente por la oportunidad que nos das de haber respirado, Señor, abierto nuestros ojos, poder hacer nuestras actividades, pero la bendición que nos das de estar en tu casa. Y queremos, Señor, ser instruidos para cuidar nuestra vida cristiana, vigilar nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos, es un tiempo cada día más complicado. Necesitamos ser cristianos sobrios, que estamos alertas, permaneciendo firmes en la fe, Señor. Estos tiempos de apostasía, donde si no cuidamos nuestra vida espiritual, se verá reflejado en nuestras vidas, en nuestra vida moral. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, cuidar lo que deseamos y por qué lo deseamos. Señor, ayúdanos a ser cristianos firmes en tu palabra. Queremos seguir siendo verdaderos. Queremos seguir siendo fieles, sinceros. No por una obra nuestra, sino por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Señor, venciste a Satanás y todas las huestes de maldad, todo principado. Fue sujetado, fue derrotado. Y ahora nos dices que nos afirmemos en tu palabra para que nos cuidemos unos a otros, es decir, que nos ayudemos en la vida cristiana. Como iglesia, Señor, queremos cumplir tu voluntad, el de amarte a ti y amar a nuestro hermano para terminar juntos la carrera. Y la iglesia dice: amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su amor y por su misericordia. Sobrios, vigilantes y firmes en la fe. Diga conmigo: sobrios, vigilantes y firmes en la fe. Este es mi tema, hermano. Aún no estamos en una serie. Continuamos con temas importantes de la Biblia, y vaya que si el tema de estar vigilantes con una vida sobria, en una fe sostenible, pues vamos a terminar la carrera. ¿Cuántos dicen amén? La carrera de la vida cristiana, mis queridos hermanos. Fíjate que estos verbos son imperativos. La palabra sobrios, velad, firmes en la fe. De hecho, son dos verbos que encontramos: sed sobrios y velad. Son imperativos, es decir, son mandamientos, no son sugerencias, mis queridos hermanos. Lo que vamos a encontrar en esta noche es lo que Pedro dice a los creyentes. Aquellos creyentes que debemos tomar decisiones, pero conscientes de permanecer, fíjense, mentalmente sobrios y firmes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que vamos a aprender, mis hermanos, es cómo Pedro enfatiza estas cualidades en la vida de los creyentes, que estamos en un crecimiento espiritual. Tú y yo debemos estar evaluando constantemente nuestra vida cristiana de manera personal. Como padres debemos estar evaluando
Cuando digo evaluando, no significa que nosotros decimos si él es salvo o no él es salvo. No, quiero decir que estamos en alerta. Estamos cuidando nuestras vidas, primero paternas y después la familia. ¿Por qué? Bueno, porque el adversario, mis hermanos, el diablo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien apartarlo de los caminos de Dios. Y bueno, nosotros con esta enseñanza no vamos a responsabilizar en todas las áreas o a responsabilizar a Satanás de cometer pecados. No, amados. Lo que vamos a aprender un poco, porque hablar de estos temas es muy amplio, hermano, pero trataré de ser conciso en los temas para que aprendamos que la vida cristiana, hermano, hoy día debe de ser afirmada cada vez más, sobre todo por las señales que vemos, que son principios. ¿Cuántos dicen amén? Principios de dolores. Así es que, mis hermanos, estar alerta es hablar de discernimiento que cada uno de nosotros debemos apropiarnos. ¿Para qué? Pues para vencer todas aquellas tentaciones que se nos están presentando últimamente más. Decía, no vamos a responsabilizar al diablo de nuestro pecado. Satanás no nos hace pecar. Solo su tarea es llevarnos a la tentación. Pero quien decide pecar, ¿quién cree que son? Somos nosotros. Así es que, mis hermanos, estaremos llevando un equilibrio de la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Recuerdas a Pablo decirle a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Nos queda claro, hermano, que vivimos en un mundo que intenta, ¿qué cree? Desvalorizar la creación de nuestro Dios. Y la creación de nuestro Dios somos cada uno de nosotros, los que están a tu lado. Así es que, hermanos, no olvidemos que la vida cristiana tiene 3 enemigos. Nosotros mismos, es decir, la carne. Número 2, el mundo con sus sistemas de filosofía y pensamientos. Y número 3, Satanás. Fíjate que al hablar, mis hermanos, de estos 3 imperativos, nosotros tenemos que empezar a definir qué es lo que significa o qué es la palabra sobrios. La palabra sobrio, mi hermano, viene del griego nefo, que significa templado, es decir, tener templanza, abstenerse. Fíjese, abstenerse de pecados que son fáciles de detectar. También significa, mis hermanos, discernimiento. Una persona sobria es aquella que está en todas sus facultades. Y está relacionado, mis hermanos, con una persona que es vigilante. Diga conmigo, vigilante. De ahí viene la palabra, mis hermanos, que vamos a estudiar, velar, y es la palabra griega, que es gregoreo, que significa estar despierto, significa vigilar, mantenerte despierto en sentido, hermano, figurado, pero es alguien que está alerta. Y cuando decimos firmes en la fe, esta expresión implica, hermano, estabilidad, implica devoción, implica firmeza. Todos conocemos la palabra fe, que viene del griego pistis, que significa estar persuadido de una confianza plena en Dios. Como en 1 Corintios capítulo 15 verso 58,
que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, 15:58, dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes. Diga conmigo, firmes y constantes. ¿Qué? Creciendo, diga conmigo, creciendo en la obra de Dios, sabiendo, dice Corintios, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, estar alerta y con discernimiento es precisamente para vencer toda ansiedad y toda tentación que está golpeando la iglesia de Cristo. Como iglesia de Cristo, hermano, quizá la última generación, dígale al que está a su lado, si sabías, quizá seamos la última generación de ¿qué? De los que vean la venida de Cristo. No lo sabemos, yo no estoy diciendo, hermanos, ahora en septiembre viene Cristo. No estoy diciendo eso. No, hermanos, ya sea el fin del mundo está cerca. Eso ya lo sabemos. Pero, hermanos, quizá seamos la última generación. No lo sabemos. Qué importante, mis hermanos, es que nosotros, como la última generación, si es lo que Dios quiere, mis hermanos, por los tiempos que vivimos, estemos conscientes de los peligros de la vida cristiana. Apúntalo. Conciencia de los peligros de la vida cristiana. Del mundo, hermano, que está en declive moral y mire, y falta de compasión. Yo no sé quién vio en las noticias que detuvieron a un funcionario porque mató a un perro. Y bueno, no estamos diciendo que los maten, pero entrevistan a una persona y le dicen, oye, ¿cómo viste que tal persona? Ya lo metimos en la cárcel, pero ¿cómo viste? No, es que no se vale, dice. Ese perrito venía por comida y no se vale que ya no hayan sentimientos, que no hayan compasión por una vida como esa, o sea, llamándole a un animal. Hermanos, y se ve a la gente que la están asaltando, que los están matando. Váyase a Culiacán, ¿verdad? A Sinaloa. ¿Y quién pasa a entrevistar? ¿Quién entrevista a alguien para decirle, ¿cómo estás viendo esto que está pasando en Sinaloa? A nadie, hermano. Pero se está cayendo en una falta de ¿qué? De amor al prójimo. La situación que está afectando a nuestra sociedad, mis hermanos, cada día va en declive. Así es que, hermano, también debemos estar pues conscientes, ya te dije, del peligro de la vida cristiana, el peligro del mundo, pero también el peligro que enfrentamos los cristianos. De nuestro enemigo, hermano, ¿qué cree? Dice la Biblia, como lo leemos, que nuestro enemigo está merodeando, ¿para qué? Para hacernos pecar, para hacernos enemigos de Dios, hacernos retroceder. Quiere agredir la iglesia de Cristo, ¿saben qué? En su unidad, en su edificación, en la perseverancia del amor mutuo, pero también en la perseverancia del amor a la iglesia. Amados, tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir cuidando la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, somos parte de la iglesia de Cristo. Es cierto que nosotros somos la iglesia en el sentido del cuerpo, es decir, somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia espiritual, cada uno de nosotros, pero literalmente formamos la iglesia local. Así es que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mis hermanos, en el capítulo 2 de Segunda a los Corintios, verso 1, dice Pablo, sepan, voy a parafrasear, que la vida cristiana está en peligro.
Este mundo está en decadencia, agrediendo la vida cristiana, y no se diga Satanás. Y por eso Pablo dice a los Corintios, 2 de Corintios 2:1, para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué más? Alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, hermano, nosotros no vamos a estar hablando ni enfocando al diablo, porque no es nuestro tema en esta noche. Pero nuestro tema, mis hermanos, está involucrando al tercer enemigo de los cristianos. Ahora veamos un poco del contexto de Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos hablando, hermano, que Primera de Pedro, capítulo 5, o esta carta, mis hermanos, esta epístola, enmarca en una época de intensa persecución contra los cristianos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que vendrán tiempos de persecución. ¿A quiénes? A los cristianos. Hermanos, solamente que nosotros estemos conscientes que esa persecución tal vez por el momento no es como en Oaxaca. Digo, es que no nos vayamos tan lejos como en China. Hay una parte en China donde, incluso en Corea, hermano, donde no quieren a los cristianos. No se diga Irán, no se digan esos países orientales. No estamos hablando de persecuciones como esas quizá, pero sí estamos hablando de persecuciones contra cristianos, hermano. ¿Saben qué sentido? En que nos estamos desinteresando los unos de los otros. Que se nos está haciendo fácil, hermano, decir, bueno, pues si peca el hermano, si falla el hermano, si se revela el hermano, si critica el hermano, no, pues ese es su problema. No, yo no me meto, no, yo con mi vida cristiana, yo como los caballos. Hermano, esa persecución que enmarca la época de esta primera iglesia, hermano, contra los cristianos que estaban bajo el gobierno del emperador Nerón, alrededor de los años 64, 65 después de Cristo. Esta persecución comenzó, mis hermanos, según la historia, en Roma, tras el gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Y recordemos que Nerón culpó ¿a quiénes, hermano? A los cristianos. Y no sé si puedes notar que hoy día los cristianos nos estamos culpando unos a otros por nuestras caídas, por nuestras decisiones. Hoy día, hermano, muchos cristianos están culpando a la iglesia de sus vidas, de la destrucción de sus matrimonios. Algunos dicen, por la iglesia abandoné mi familia, por el ministerio abandoné a mi familia, por tal o tal situación que tiene que ver con la iglesia, bueno, pues se ha destruido mi familia. Algunos están cayendo en esos asuntos. La pregunta, mis hermanos, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia, mis hermanos, donde hemos visto que esta sociedad está tratando de generar odio y violencia? ¿Quién cree? Entre los propios creyentes. Hoy en las redes sociales encontramos cómo las denominaciones, diferentes denominaciones, unos a otros siguen con la intensa, dizque por la causa, como bien hemos aprendido, que por causa de la sana doctrina, algunos tientan contra los de la prosperidad, que son términos bíblicos, claro que sí. Pero hoy estamos encontrando que un sector que se dice sana doctrina, pues está haciendo lo mismo con peticiones económicas, que bueno, no sé si te informes. Pero hoy vemos cómo la iglesia está siendo agredida porque la quiere menospreciar, y sobre todo estamos hablando del cristianismo, donde los ojos del mundo, hermano, no están sobre las religiones, están sobre el cristianismo. Ahora nuestros ojos, mis hermanos, ¿hacia dónde están dirigidos?
¿Hacia dónde están dirigidos? Porque el apóstol Pablo lo que va a hablar, mis hermanos, es que en aquellos tiempos pues estaban los cristianos en tentaciones, estaban ante situaciones de odio y de violencia contra ellos. Todo el imperio romano, hermano, se dice que Asia Menor, que es donde estaba la iglesia, es a donde Pedro escribe, donde él está ofreciendo una exhortación pastoral y espiritual para que los creyentes, mis hermanos, y muchos de ellos gentiles, convertidos y considerados peregrinos. Dígale al que está a su lado: mi hermano, no olvides que eres peregrino. Somos peregrinos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el apóstol Pedro, hermano, va a orientarles a que estén firmes en la fe. ¿Cómo? Estando sobrios y vigilantes. ¿A pesar de qué? A pesar de las pruebas y sufrimientos que van a acontecer, mis hermanos, o que están aconteciendo en la vida de muchos de nosotros. Así es que el apóstol Pedro va a animar a la iglesia, hermano, verso 6, a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? Resistiendo firmes al diablo. ¿O por qué debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Bueno, para poder resistir firmes al diablo que busca devorar a los creyentes. Para poder estar firmes, hermano, y resistir a nuestra carne. Ya veremos en qué sentido. Y resistir esas filosofías de vida, hermano, que siguen a través de las caricaturas, que debemos de tener cuidado y control de lo que nuestros hijos pequeños, y voy a los papás con hijos pequeños, de lo que ellos ven. Y no estoy satanizando ni diciendo, hermano, quite a los niños. Eso es responsabilidad de cada uno. Pero debemos cuidar lo que tus hijos ven en la televisión, porque al rato lo quieren imitar. Entonces debemos ir cuidando lo que nuestros adolescentes ven y lo que los jóvenes escuchan y ven. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Diga conmigo: porque somos creyentes. Amén. Mire, hermanos, como verdaderos creyentes, ¿cuántos verdaderos creyentes hay aquí? Bueno, escucha bien. Satanás nos odia. Satanás no está en busca, hermano, de tibios o de medios cristianos. Satanás está buscando a quién derrotar. ¿A quiénes? ¿A los firmes? ¿Qué cree? Busca a los tibios. Busca a los que se apartan, a los que están minimizando la iglesia, a los que dicen, no, yo ya no voy en la iglesia, porque en la iglesia me lastiman, en la iglesia me hieren. ¿Te das cuenta? Culpar. En la iglesia yo vivo esto. Y bueno, cuando tú dices la iglesia, te estás diciendo a ti mismo. Tú eres la iglesia. Tú eres parte de esta iglesia. Entonces, hermano, Satanás nos odia. ¿Sabe por qué nos odia? Dígale al que está a su lado: porque estás bien guapo. ¿Será? Dígale: te odia porque eres super orador. ¿Usted cree? Te odia porque super lees la Biblia. ¿Usted cree, hermano? ¿Sabe por qué nos odia? Porque está siendo formado a la imagen de Cristo. ¿Sabe por qué nos odia? Porque estás en un proceso de la singular obra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y sabe por qué nos odia? Porque fue derrotado. Porque tú y yo podemos arrepentirnos si pecamos y fallamos, pero Él ya no. Satanás sabe, hermano, que fue humillado, fue derrotado, le fue quitado todo poder de la muerte. ¿Sí lo sabías?
Así es que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, somos desertores de Satanás. Por eso nos odia. Porque abandonaste sus caminos. Porque abandonaste una vida de desobediencia. Porque abandonaste una vida de insujeción. Porque abandonaste una vida religiosa para venir a la luz. Abandonaste las tinieblas. Abandonaste la incredulidad para creer en la persona de Jesús de Nazaret. Satanás nos odia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque huimos de su territorio. ¿Sabe cuál es el territorio principal de Satanás? El engaño. Pero todo esto, hermano, diga conmigo, es por gracia. No es por ninguno de nosotros. No es por cuán inteligentes seamos. No es cuánto tiempo oremos. Esa es nuestra responsabilidad. Todo lo que estamos logrando es por gracia. Si reconocimos a Cristo fue por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo reconocimos como Señor, como Salvador y como nuestro gran rabino, nuestro maestro, de quien estamos aprendiendo. Ahora, hermano, ¿sabe por qué nos odia? Porque testificamos como Pedro. ¿Sabe qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuántos lo dicen de esa manera? A ver, dilo, pero dilo con convicción. Digo porque así le vas a ayudar al hermano que se está durmiendo. Dilo. Dígalo fuerte, dígalo. No, pues así el diablo hasta sale corriendo. No, pero ahora dilo con convicción. 1, 2, 3. No, están bien distraídos. A ver, mire, ahora hágalo señalando, pero hágalo hacia el cielo. No me vea a mí. Allá arriba, pastor, pero... ¿Y tu discernimiento? A ver, vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Te da pena. Bueno, ya sigamos. Mateo 16:16. Hermano, Satanás lo odia porque Dios está con usted y porque ama a Cristo. Así es que la carne, el mundo, Satanás quiere de vuelta ¿a quién? Dice la hermana, a mí. Y cuando decimos la carne, estamos hablando de nuestra primera condición. ¿Cuál es nuestra primera condición? Una vida sin Cristo. Ahora yo quiero que medites tantito cómo era tu vida sin Cristo. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? A lo mejor alguien aquí va a decir, no, pues yo desde chiquito yo soy cristiano. Bueno, pues desde chiquito, ¿qué cosas tremendas hacías aún siendo cristiano? ¿Y qué cosas hicimos aún llegando siendo adolescentes cristiano? Cuando llegamos a ser jóvenes cristianos y las cosas que hicimos. De manera, hermano, que en las etapas de nuestra vida nosotros debemos observar y analizar, mis hermanos, qué es lo que agrede en la vida de un cristiano. Ahora, mis hermanos, lo que tenemos que aprender es que Satanás es real. ¿Cuántos dicen amén? Satanás es real y él ataca espiritualmente. La Biblia dice que es invisible, ¿cierto? Pero sus obras, sus maleficios, mis hermanos, sus malas obras están contra los cristianos, contra los hijos de Dios. Por eso necesitamos, mis hermanos, tú en lo personal necesitas escudriñar la palabra de Dios, porque en las Escrituras encontramos, hermano, el tema, por muy desagradable que sea, el tema de Satanás. Y necesitamos, escuche, no estoy diciendo que llegues a la casa y empieces a ver libros que estén hablando de Satanás, porque si no vas a entrar en libros que dicen, bueno, hasta hay una Biblia de la guerra espiritual.
Tú necesitas, hermano, conocer a Cristo. Necesitas conocer sus mandamientos, sus principios, sus verdades. Porque son las que van a guardar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros deseos. Y es lo que va a hacer que tu vida cristiana, hermano, esté cuidando las estrategias que Satanás usa para atacar a los hijos que estudian, que quieren entender y que están tomando determinaciones. ¿Para qué? Para servir al Dios y al único Dios verdadero. Así es que si tenemos ideas pobres, hermano, sobre los objetivos de Satanás, bueno, tus fuerzas están limitadas. Y lo peor, hermano, es que nos volvemos descuidosos. Bueno, perdón la palabra. Caemos en descuidos. ¿Por qué? Porque subestimamos ¿qué? El poder que Satanás tiene contra los cristianos. ¿Usted cree que Satanás tiene poder, hermano? La Biblia dice que sí. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos estar sanos, diga conmigo, por la palabra. Dígale al que está a su lado, tú necesitas estar sano por la palabra. Ahora, mis hermanos, regresando un poco a la historia, encontramos que en todos los siglos la presencia del diablo, que no es omnipresente, no estoy hablando que sea omnipresente, pero la presencia demoníaca, mis hermanos, se ha dejado sentir generando opresiones, no solamente desde Génesis capítulo 3. ¿Cuántos recuerdan esa escena en Génesis? Y si tú estudias tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermano, encontramos que el adversario de nuestras almas ha estado presente. ¿Para qué? Para apartarnos de la voluntad de Dios. Así como lo hizo con quienes, con los primeros padres, con los primeros hombres que estaban cerca de Dios. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Y cómo fueron desterrados, hermano? ¿Cómo fueron apartados de la gloria de Dios? ¿Qué los llevó, hermano, a que dejaran de tener comunión con Dios? El engaño. Así es que lo más grave, mis hermanos, de la carne, del mundo y de Satanás, ¿sabe cuál es? Creer que creemos. Creer, mis hermanos, que estamos bien. Creer que no pasa nada con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Creer que no pasa nada, hermano, pues no pasa nada si yo veo un poquito de esto, escucho un poquito de esto. Y cuando digo ver y escuchar, estoy hablando de algo que no te edifica, que no edifica tu vida espiritual, que no edifica tu vida matrimonial, que no edifica tu paternidad. Si algo vemos, hermano, es que en la caída de Adán y Eva, a través del engaño generado por las opresiones demoníacas, hermano, vemos cómo hubo consecuencias graves. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y después encontramos en Génesis capítulo 6, mis hermanos, que le dolió a Dios en su corazón mirar su creación. Porque dice que los hombres se iban multiplicando, la gente iban creciendo. ¿En qué sentido? En multitud. Pero ¿sabe qué estaba haciendo la gente? Pensando solamente en el mal. Hasta que tuvo que, dice Génesis, que Dios tuvo que destruir toda esa generación. Pero hubo una familia, hubo un hombre llamado Noé. ¿Cuántos recuerdan? Dice que él halló gracia delante de Dios. Amados, ese es nuestro caso. Estamos aquí por gracia.
Estamos aquí por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y ahora tú y yo necesitamos, mis hermanos, no solo en poner atención con muchos temas en relación al tercer enemigo de los cristianos, donde muchos se la pasan hablando de hechicería, de ataduras, posesiones demoníacas, de brujería, culto a los muertos, que aunque eso claro que viene en la Biblia, pero donde muchos cristianos están siendo engañados, porque todo aluden o quieren darle una definición, mejor dicho, a que a veces las cosas que tú vives, que te suceden malas, especialmente malas, se deben a que te están haciendo brujería. Oye, a mí me reveló el Señor que en tu casa te están haciendo brujería. Oye, checa en tu casa, porque en el patio de tu casa yo soñé que algo está enterrado ahí. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que muchos cristianos siguen cayendo en esos engaños. No, es que en mi casa se están moviendo las cosas. Hermano, no somos escépticos a eso. Yo no estoy hablando de ser cristianos escépticos, pero hoy día se le da más poder a Satanás que al Dios que adoramos. Hacemos más omnipresente al diablo con las cosas que suceden en nuestros hogares, que no lo tiene. Él no es omnipresente. Y muchos cristianos, hermanos, empiezan a buscar, pues no brujos, pero hay algún sector, sin ofender, que manejan tanto el satanismo y todo eso y la liberación demoníaca, y hay lugares donde dicen viernes de guerra espiritual, y dices, yo de ahí soy, yo voy, yo tengo que ir, porque ahí en mi iglesia el pastor no cree, mi pastor no cree, pastores que en mi casa me mueven los muebles. Hermano, en estos tiempos es cierto que encontramos el ocultismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El satanismo está. Los santeros existen. Pero escuche bien, todo eso, hermano, pueden ser distractivos de la verdadera guerra espiritual de nosotros los cristianos. Donde hoy muchos hermanos que tienen ese extremo de doctrina, que no se le da el equilibrio correcto, entonces los lleva a buscar iglesias, afectando la iglesia, la responsabilidad que tenemos como iglesia, y para a veces terminar en siendo cazafantasmas, hermano. Luego a veces hasta le hablas, bueno, creo que no, pero te sientes tentado a ir a un lugar donde te hagan limpias cristianas. No, es que me unjan con aceite. Hermanos, nosotros no debemos de tener una fe ciega. Debemos tener una fe firme, con fundamentos sólidos. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que encontramos un mundo que sufre ataduras y opresiones diabólicas, ¿sí o no? Es cierto que encontramos a gente endemoniada. Es cierto que encontramos gente que está perdiendo el control sobre su propia vida, sobre su mente, sobre sus emociones. Pero a veces caemos en el descontrol y el desequilibrio de responsabilizar ¿a quién? A Satanás. Y nosotros debemos darle el correcto equilibrio, hermano, de nuestra guerra espiritual. ¿Cuántos estamos conscientes que tenemos una guerra espiritual? Claro que hay una guerra espiritual, pero ¿qué cree? Jesús en la cruz del Calvario la derrotó. Jesús derrotó por nosotros las opresiones demoníacas, hermano. Pero no quiero decir con eso que ya no hay opresión demoníaca. Claro que las hay. Y debemos como iglesia, hermanos, unirnos para que el Señor guarde a su iglesia de la opresión demoníaca, porque es cierto que la hay.
pero tenemos que aprender cómo vivirla, hermano. Vemos a gente oprimida, presos, ¿cómo? En depresiones, en ansiedad. Así es que, mis hermanos, como cristianos, nosotros debemos estar preparados, vigilando nuestras vidas cristianas. ¿Para qué? Para no caer en las garras del enemigo. Tú y yo necesitamos poner, mis hermanos, atención a lo que Jesús claro que dijo. ¿Cuántos recuerdan Juan 10:10? Que Jesús dijo, Jesús vino para que tengamos, ¿qué, hermano? Vida, y la tengamos en abundancia. Es cierto que las escrituras se utilizan pues con mucho cuidado cuando en los evangelios Jesús dijo, porque el ladrón no solo viene para qué, el ladrón viene para qué, perdón, para matar, hurtar y destruir. Algunos eruditos aluden un poco o dirigen la atención hacia Satanás como el que viene a matar, hurtar y destruir. Pues así es un pastor cuando no ocupa su responsabilidad hacia la grey, y no solo el pastor, sino todo el liderazgo que tiene que estar velando, que tiene que estar sobrio. ¿En qué? En nuestra fe, en la doctrina que estamos recibiendo, en las verdades del evangelio que estamos recibiendo, en los principios que nos llevan a honrar y a glorificar el nombre de Cristo, porque Satanás nos quiere apartar de nuestro autor de vida. ¿Quién es? Jesucristo. Así es que Satanás quiere apartarte de tu vida en abundancia, pero esa vida en abundancia donde se ve reflejada la misericordia, la gracia. Hermanos, ¿saben qué debemos trabajar? En la gracia, en la humildad. Cada día ser más humildes, más sencillos, más bondadosos. Que yo quiero estar más con mi hermano, que yo quiero estar y ser parte de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. ¿Cuántos saben que el Padre y el Hijo son uno? Y el Espíritu Santo forman una familia. Pero miren que, ¿cuántos recuerdan que dice la Biblia que Jesús es el primogénito Hijo de Dios? Hijo de Dios. El término es un término familiar. Lo que quiere decir que tú y yo hemos sido añadidos, ¿a dónde? A la familia de Dios. Dígale al que está a su lado, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Tú eres alguien que viene a dar vida. Ahí va a decir, ¿qué pasó, pastor? ¿Quién es Jesús? El que dijo, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Somos los ungidos pequeños. Somos el canal de ¿qué? De la vida. Dios nos tiene que usar para dar vida, para dar gracia, para dar ánimo. ¿A quiénes? A nuestros hermanos. Recuerden, hermano, que la visión y misión de la iglesia no es la propia o en sí mismo la iglesia, sino es el sacrificio de Cristo. Jesús, mis hermanos, con respeto digo esto, pero es el proyecto que Dios tomó. ¿Para qué? Para edificar nuestras vidas, para que nuestras vidas tuvieran gozo, paz, quietud. Por eso decían la semana pasada, hermano, que nosotros debemos creer que le amamos por lo que Él es. ¿Cuántos aman a Dios por lo que Él es? Ahora yo pregunto, ¿quién es Dios, mis hermanos? Bueno, por lo que Él es, bueno, Él es Señor, Él es nuestro Salvador, Él es justo, Él es santo. ¿Amén o no amén? Pero también debemos amarle por lo que nos da. ¿Y sabe qué nos da? Amor, misericordia. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más, hermano?
bondad. Ahora, ¿puede notar, hermano, la importancia de que tú y yo debemos cuidarnos como hermanos? Debemos atendernos como hijos de un solo Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás, hermano, decíamos, nos odia porque usted y yo amamos a Cristo. En Lucas 22:31, Jesús le dice a sus discípulos: miren, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No solo se refería a Pedro, se refería a todos los discípulos. Recordemos que Pedro, como los discípulos, estaban siendo preparados, mis hermanos, para esa gran comisión. Así que Satanás quiere zarandear. Dile al hermano que está a su lado: hermano, si Dios quiere, el Señor permitirá que el diablo te zarandee. ¿Cuántos saben que Satanás no es una deidad, hermano? Él es un ángel creado. Él no es ninguna deidad. Es un ángel caído que marcan las escrituras. ¿Cuántos saben que no es omnipotente? Sin embargo, Satanás, hermano, es un poderoso enemigo. Un predicador escribió: se nos opone un enemigo viviente, inteligente, pleno de recursos y astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos, trabajar más que los ocupados, pelear más que los más fuertes y burlar a los más sabios. Hermanos, los evangelios nos dicen como nosotros, Jesús estuvo sujeto a la astucia de Satanás a lo largo de toda su vida. En Mateo capítulo 4, hermano, encontramos cómo el diablo nunca flojea en su enemistad hacia Jesús o hacia el pueblo de Dios. Hay ocasiones, hermano, cuando la opresión demoníaca es muy acentuada. Y esto lo podemos ver al comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesús. En la mitad y últimas etapas de la vida de nuestro Señor Jesús sobre la tierra, mis hermanos, estos momentos estuvieron muy marcados. Jesús fue el amo, hermano, fíjese, de toda situación. Por eso es que el Señor en Mateo capítulo 4, vaya conmigo rápidamente. Mateo capítulo 4 dice lo siguiente, ¿lo tienes? Entonces Jesús fue llevado, ¿sí dice así? Por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién, hermano? Por el diablo. Entonces, sin duda, hermano, por favor ponga en vibrar su celular, gracias. Encontramos cómo el Señor experimentó, muchos momentos, hermano, graves acerca de el enemigo de los cristianos. Sin embargo, mis hermanos, encontramos muchos elementos de cómo nuestro Señor Jesús enfrentó, hermano, todas esas tentaciones y esas pruebas. Y encontramos en cada versículo, a partir del verso 2, donde dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: sé que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, ¿qué respondió Jesús, hermano? Y respondió y dijo: escrito está. Entonces, qué importante es, hermano, que al leer tú la Biblia puedas ver la responsabilidad que tenemos como hombres, la responsabilidad que la misma Biblia nos marca acerca de un mundo de pecado, pero también, hermano, Satanás, el enemigo de los cristianos. En Colosenses 2:6 nos dice lo siguiente Pablo, y le dice a la iglesia de Colosa: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Diga conmigo, andad en Él. ¿Cómo? Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él,
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, ¿qué dice, hermano? Abundando en acciones de gracia. ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia de Colosa? Habían entrado falsos maestros, es decir, judíos, judaizantes, que estaban agrediendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Cómo? Separándolos de la doctrina de Cristo, es decir, del conocimiento del Señor Jesucristo, metiendo legalismo a la iglesia, añadiéndole más, es decir, es Cristo más lo que tengo que hacer. Entonces dice Pablo, arraigados y sobreedificados en Él, es decir, en la doctrina que hemos aprendido de Cristo. Por eso es importante que cuando tú leas la Biblia le digas, Señor, ¿qué me estás enseñando a mí? ¿Para qué? Para cuidar mi relación contigo, mi relación con mi esposa, con mis hijos, y en segundo lugar, con mi relación con la iglesia. ¿No es así? Sino porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y escuche, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy el Señor nos ha añadido a una iglesia para vivir en unidad, juntos y unidos, no solo juntos. Diga conmigo, juntos y unidos. ¿Qué es eso, pastor? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Verso 16, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, mire lo que dice, andad en Él. ¿Sabe qué es la vida cristiana? Cristo. ¿Sabe de qué habla el Evangelio? De Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo. Pero somos seguidores de Cristo, ¿cómo? Como un cuerpo, en unidad. El diablo, hermano, no puede forzarnos a hacer nada, escuche, que tú no quieras hacer. Nosotros decidimos en cada evento, escuche, hermano, a quién vamos a servir. El apóstol Pablo nos dice en Corintios capítulo 12, por favor rápidamente, Corintios capítulo 12, primera a los Corintios capítulo 12, donde Pablo nos dice que somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, ¿qué dice, hermano? Sino muchos, diga conmigo, muchos. ¿Cuántos dicen amén? Si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Verso 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Mira, voltea a ver a los hermanos. Voltealos a ver. Voltealos a ver. Él es un miembro. ¿De dónde? De la familia de Dios. Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos, ¿qué? Un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es, ¿qué dice, hermano? Uno solo. Mire verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ¿Qué más? Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. El apóstol Pablo está hablando aquí de los dones espirituales que abundaban en la iglesia de Corinto. Amén, hermano. Pero ¿sabes qué habían descuidado?
Aquí no habían problemas de doctrina. Aquí no se habían filtrado judaizantes. ¿Sabe cuál fue el problema, hermano? Que descuidaron su vida espiritual, su comunión. Pero eso fue la consecuencia. Hermano, cuando descuidamos nuestra comunión con los hermanos, nuestra perseverancia con los hermanos, esa es consecuencia de ¿qué? Descuidamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Pero eso, mi hermano, lo lleva la carne, lo lleva el mundo. ¿Y quién cree? El enemigo de nuestras almas. Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, nos lleva a estar alertas ante las acechanzas del diablo. ¿Para qué? Para resistirlo. Por un lado, mis hermanos, nos encontramos contra el enemigo, el propio hombre. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, rápidamente, mis hermanos. ¿Por qué Pedro dice sobrios, vigilantes y firmes en la fe? Bueno, en primer lugar, porque el enemigo que agrede la iglesia, en primer lugar, ¿quién cree que es? Nosotros mismos. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, cuando lo tenga diga amén. Verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no poder alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 3, pedís y no recibís porque pediste mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados, necesitamos la sabiduría de Dios para que seamos sobrios. ¿Cuál es esa sabiduría? Capítulo 3, verso 13. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, que viene de Dios, es primeramente, ¿cómo, hermano? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto del Espíritu, ¿no le suena eso? Hermano, la sabiduría de Dios es la que nos ayudará a ser sobrios para vivir en unidad, para cuidar qué hablo y cómo lo hablo, cómo lo digo, con quién lo digo, cuál es mi intención. Edificar. ¿Edifico la iglesia con lo que pienso, con lo que siento? El apóstol Pablo, mis hermanos, nos dice en Corinto, no olvides Santiago porque regresaré ahí. Por cierto, hay una segunda parte porque yo así me gusta hacerlo. ¿Qué les dije? Primero a los Corintios, capítulo 3, por favor vaya conmigo. Y dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Carnales? ¿Qué es un carnal? No, pues es mi brother. No, ese no. Un carnal, mira lo que dice Pablo. Un carnal es como un niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué, hermano? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Recordemos que el contexto de esta iglesia, mis hermanos, ellos necesitaban ser sobrios y alertas ¿de qué? De su mirada en Cristo. Amados, todos los que tenemos nuestros ojos en Cristo, ¿qué crees que hacemos? Nos llenamos del Espíritu. Porque es lo único que nos ayuda a ser una iglesia sólida, firme en la fe.
El apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. ¿Para qué? Para que no haya entre vosotros divisiones. Hermano, vaya que si necesitamos ser sobrios. ¿Cómo? Primero, hermano, hay 3 virtudes, estoy terminando, contra la adversidad del diablo. El diablo quiere destruir la iglesia. El mundo quiere destruir la iglesia. Hermanos, cuidémonos nosotros de no agredir la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a ser sobrios? Estar alertas, firmes en la fe. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, sed de espíritu sobrio. ¿Sí dice así? ¿O no dice así, hermano? (5:8) Sed sobrio y velad. Diga conmigo, estar alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra sobrio, como lo dijimos, mis hermanos, en la Biblia proviene, fíjese, en el latín es la palabra sobrius, pero en la palabra griega, mis hermanos, nepalios, que literalmente significa estar libre de intoxicación. Dígale, hermano, que está a su lado: mi hermano, no seas tóxico. No, ¿verdad? No le diga al hermano que está a su lado: mira, a las 3 vamos a decir personalmente, diga: no seré tóxico. Bueno, en palabras de la Biblia, no andaré como carnal, sino como espiritual. ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, se va a notar por tu manera de vivir en la unidad de la iglesia. Los que queremos terminar la carrera, hermano, como gente sobria. En el latín significa templado, moderado. Lo que significa que tú y yo necesitamos ser templados y moderados cada día en nuestro carácter. Recuerda, por eso el diablo nos odia. No por tus dones, hermano. Díganle al que está a su lado: tus dones, que solo te sirva para ser preguntón. Porque el que pregunta: pastor, hermano, ¿y por qué esto? Porque la Biblia nos enseña esto. ¿Y por qué esto? Porque la palabra de Dios nos edifica. Me encanta lo que hacía Pablo de chiquito. Siempre decía: patol. ¿Cómo decía Abby? ¿Qué teto? Él decía así. Pablo de chiquito decía: ¿qué teto? Y veía un instrumento: ¿y qué teto? Y venía algo de la iglesia: ¿y qué teto? Yo me acuerdo de Pablo eso. Hermano, qué importante es que nosotros seamos cristianos templados y moderados. En el griego dijimos que la palabra sobrio, hermano, es una persona que, bueno, la palabra significa libre de intoxicación, tanto física como espiritualmente. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, se refiere a tener una mente clara, controlada, sin influencias internas que se reflejan en lo externo. El verbo griego también relacionado es nefo, que significa estar sobrio, templado, abstenerse de vino. Bueno, aquí también lo podemos aplicar: abstenerse de algo que agreda tu vida espiritual. ¿Cómo qué? Pues las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien puede decirme? Adulterio, fornicación, ¿qué más? Celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Hermano, pregunto: vivir en adulterio, fornicación, hechicería, que es rebelión, pleitos, celos, iras, disensiones. Hermano, ¿eso no divide la iglesia? Sí. Debemos andar en el Espíritu.
¿Qué es andar en el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amados, esa es la vida, esa es la virtud de una persona sobria. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, hablamos de un cristiano que está madurando. ¿Por qué te odia el diablo? ¿Por qué nos odia el diablo? Ya lo dije. Porque te estás formando a la imagen de Cristo. ¿Y sabe qué hizo Cristo por la iglesia? La amó a tal grado que se entregó por ella. Por eso es que el apóstol Pablo, mis hermanos, dice en Filipenses rápidamente, capítulo 2, lo siguiente. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí dice así, mis hermanos? ¿Qué más? Fuerte, mis hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, este es el mismo pensar que debe de estar en cada uno de nosotros. Esta es una vida sobria. Entonces, mis hermanos, la sobriedad es una virtud que implica vivir con autocontrol y vigilancia espiritual. Debo de cuidarme de mí mismo. Debo de poner atención en cómo veo las cosas de la iglesia. Las tengo que ver desde los ojos de Dios, no desde mis ojos carnales. ¿Y sabes dónde están los ojos de Dios? Metafóricamente hablando, en la Biblia. Una persona sobria, mis hermanos, un cristiano sobrio, lleno del Espíritu Santo, ¿qué cree? Tiene hábitos. ¿Cómo qué? Pues una mente clara, tiene discernimiento de la voluntad de Dios y resiste, hermano, la tentación de agredir la iglesia. ¿Por qué? Porque él está en el segundo punto, sobrio y velar. Es decir, una persona vigilante. Estás alerta del enemigo número uno de la iglesia. ¿Quién es? Yo mismo. Yo mismo. Tengo que cuidar, mis hermanos, cómo leo la Biblia, cómo la entiendo. Corinto, mi hermano, estaba agrediendo la iglesia con todos sus dones. ¿Sabe qué estaban haciendo los líderes? No estaban poniendo a la disciplina en la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que venir para poner orden. Mire, si algo hermoso pasó en la iglesia de Corinto es que no había división en el sentido de que se salieron de la iglesia. Había desorden, pero el Señor trajo orden. ¿Cuántos dicen amén? Y donde hay orden, hay bendición. La gente que estaba ahí, el Señor vino y los puso en orden. El apóstol Pablo vino a poner en orden. ¿Por qué? Porque Pablo los miraba con los ojos de la gracia. Diga conmigo, tengo que ver a mi hermano con los ojos de la gracia. ¿Por qué? Porque con ojos de la gracia, es decir, como Dios ve, mis hermanos, la iglesia, nosotros también vemos algo. ¿A quién más? A vuestro adversario, el diablo. Pero antes de ver que el adversario, mi hermano, que quiere destruir la iglesia, que es Satanás, yo tengo que observar mi vida cristiana. ¿Cuántos quieren ser parte del cuerpo de Cristo? Pues no que ya eras. Más bien dicho, ¿cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Entonces, como iglesia de Cristo, póngase de pie, mi hermano. Necesitamos una cosa, que ser sobrios. Hermano, piensa con claridad. Cierra tus ojos, por favor. Termino.
La mejor manera de pensar con claridad acerca, hermano, no de Satanás, sino ahorita de nosotros mismos. ¿Cómo estamos edificando la iglesia, hermano? Bueno, debemos edificarla, ¿sabe cómo? Humillando nuestras vidas al Señor. Y humillar nuestras vidas es decirle: Señor, te entrego mi voluntad, te doy mi voluntad para que dirijas mis pasos. Señor, yo sé que tengo pruebas, tengo luchas, tengo tentaciones, pero tú me das la salida, Señor, aun cuando vienen esas pruebas, de agredir la iglesia. Señor, ayúdanos, sosténnos con esa fe que necesitamos para cuidar nuestra manera de vida. ¿Cómo veo la vida cristiana, Señor? ¿La estoy viendo con seriedad? Si veo la vida cristiana con seriedad, entonces estoy viendo la iglesia con seriedad. La tentación puede surgir tanto de nuestros propios deseos pecaminosos, mis hermanos, como de la influencia de Satanás, pero nunca proviene de Dios, porque la palabra del Señor en Santiago 1:13 nos dice que Dios no tienta a nadie. Y Santiago decía: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Señor, ayúdanos a crecer en esta virtud. Yo quiero ser un cristiano sobrio, prudente, que voy a cuidar mi manera en que hablo. Voy a cuidar mi manera de relacionarme con mis hermanos. Buscaré edificar, no dividir.